Hola a todos, hoy nos encontramos con Natalia Andrea Roldán Díaz, quien es archivista, tiene una especialización en gerencia de proyectos y también es magíster en gestión de la información documental. En los últimos 6 años su experiencia ha estado enfocada al diseño e implementación de instrumentos de la gestión pública, articulándolos con la gestión documental, y hoy muy amablemente nos va a compartir un poco sobre sus experiencias, recomendaciones, lecciones aprendidas relacionadas pues como con este tema que es tan importante para nosotros como archivistas, especialmente en el ámbito colombiano, porque hay una ley de transparencia que los exige. Bienvenida Natalia nuevamente a este espacio y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Neji, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, entonces vamos a empezar con una primera pregunta y es más como para contextualizar a nuestra audiencia, pues, teniendo en cuenta que no todos son colombianos y también que no todos los archivistas han estado, digamos que, involucrados en actividades relacionadas con instrumentos de gestión de información pública. Entonces, ¿qué son? ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué nos toca hacerlos? ¿Por qué un archivista está relacionado con eso? Ujú, listo, claro que sí, Neji. Entonces, en Colombia, la ley 1712 del 2014, que es la ley de transparencia que regula el derecho también de acceso a la información, establece como uno de sus principales requisitos, podría yo decirlo, la elaboración, adopción y publicación de 4 instrumentos de gestión de información pública, que son el registro de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, el esquema de publicación de información y el cuarto, sí muy conocido por todos, que es el programa de gestión documental, pero que pues digamos que para efectos de la conversación de hoy no nos vamos a basar en este, sino en los 3 primeros. Entonces, cuando hablamos de registro de activos de información, pues básicamente estamos hablando de un inventario de todos los activos de información que la entidad genera, recibe, controla, administra en cumplimiento de sus funciones o como parte del desarrollo de sus procesos y que finalmente es un inventario que ponemos a disposición de la ciudadanía con el propósito de facilitar el acceso, ¿cierto? Esto es como una autopista que se construye para seguir facilitándole al usuario su acto, su consulta fácil a la información de la entidad. El segundo es el índice de información clasificada y reservada, súper, súper, súper importante, porque es aquel en el que se determina de ese total de información que se genera, cuál tiene restricciones de acceso que se tienen que definir buscando proteger derechos del ciudadano o derechos también, por supuesto, de la misma empresa. Entonces, partimos de una premisa en la que siempre me gusta enfatizar y es que si estamos hablando de una entidad pública, de un sujeto obligado de la ley de transparencia y acceso a la información pública, pues entonces ya sabemos que todos sus activos de información son públicos, pero que tenemos que hacer ese filtro. Y ese filtro, pues, lo hacemos a través del índice de información clasificada y reservada, y es allí entonces donde determinamos esas restricciones de acceso que también están reguladas en la ley, en la que no podemos entregar absolutamente toda la información, pues porque allí nos encontramos, por ejemplo, con datos sensibles, con datos privados o con información que es confidencial, que puede ser todo, por ejemplo, un expediente o que puede reserva parcial de esa información. Entonces es muy útil para el ciudadano reconocer a cuál información no puede acceder y por qué, además, ese por qué es muy importante allí, pero también para la organización es de mucha utilidad, pues permite responder con mayor facilidad los derechos de petición de información que lleguen y además con unos criterios muy claros, es decir, ahí no damos pie a la subjetividad, al que piensa un jefe o que piensa el otro respecto a entregar la información, sino que realmente hay unos criterios claros que me permiten determinar si la información puede ser o no accedida por el ciudadano. Y tercero, entonces tenemos el esquema de publicación de información
que está ya muy asociado, es como con ese mapa, con ese flujo de publicación de información en el sitio web que le permite simplemente al ciudadano navegar de manera fácil y rápida y consultar la información que ya está allí disponible. Esos son como los tres, entonces, de los que conversaremos más profundamente el día de hoy. Sí, ya lo otro pues es el programa de gestión documental que nosotros como comunidad archivística digamos que lo conocemos más porque además es un instrumento archivístico, entonces es como Ujú. obligatorio por dos normas distintas, leyes, pero sigue siendo digamos que un instrumento. Bueno, mencionaste muchos temas, mencionaste el tema de transparencia, el tema de acceso a la información pública, el tema de datos personales, de información clasificada, información reservada, que de hecho digamos que son cosas distintas que a veces nosotros solemos llamar de manera indiscriminada, ¿cierto? Clasificada y Sí. reservada. Me gustaría, Nati, antes de pasar a la segunda pregunta, como que podamos aclarar qué es información clasificada y qué es información reservada. Listo, claro que sí. Entonces tenemos ahí tres relevantes. Información pública, que les decía, es toda la que la entidad como sujeto obligado genera, recibe o controla. El segundo es información clasificada, que es entonces aquella a la que yo restringo su acceso porque se requiere cuidar un derecho más del individuo, un dato personal sensible o privado. Esa es la información clasificada y se clasifica de la existencia de la información. Es decir, no hay un momento en el que yo digo, este dato sensible de la persona lo puedo publicar, ¿cierto? Entonces ese es digamos que para siempre, mientras dure la información o mientras tengamos y la información reservada ya está más asociada con otros derechos distintos a esos derechos en temas de protección de datos personales y está relacionada con la seguridad pública, con esa información que puede, por ejemplo, afectar la salud también, salud pública, las finanzas, las relaciones internacionales. Entonces, esa es la que conocemos como información reservada y siempre tiene que tener un momento en el que se levanta la reserva, ¿sí? Entonces, la ley nos dice que esa información reservada no puede ser superior a 15 años, es decir, yo tengo hasta 15 años para argumentar la reserva de la información, pero el hecho de que la ley diga que hasta 15, pues no quiere decir que en todos los casos sea 15. Eso dependerá del contexto, del contenido de esa información y pues para eso se tiene que hacer un análisis que me permita identificar si yo levanto la reserva al año, a los 3 años o a los 5 años. Resulta que en muchas revisiones que hemos hecho de instrumentos vemos que nos vamos por los 15. O sea, como vámonos por el máximo y no analicemos realmente cuánto tiempo requiero reservar esa información. Entonces, es cierto, Neji, lo que dices, utilizamos ambos conceptos de manera indistinta y lo llamamos como información confidencial. Ujú. Entonces eso nos permite englobar, pero en realidad hay que tener muy claras esas dos diferencias porque definitivamente el tratamiento es distinto y la publicación o el acceso indebido a esa información genera unos daños diferentes en cada caso, ¿cierto? En unos muy asociado a la persona, a los derechos de esa persona a la vida, a la seguridad o a la salud, y en el otro muy de manera global, como tema de finanzas de la nación, temas de estabilidad macroeconómica, seguridad y todos los demás pues que les acabo de mencionar. Listo, muy importante, Nati, pues hacer esa aclaración y que la clasificada, como tú decías, no pierde su categoría de clasificada nunca, no importa si el ser humano ya se murió, no significa que sus datos tienen que ser totalmente públicos, pues llevándolos como a un contexto un poco más, pues más crítico, ¿cierto? Entonces, pasamos a la segunda pregunta, que es ¿qué metodologías has utilizado para ese diseño e implementación? ¿Qué lecciones aprendidas, qué recomendaciones nos puedes dar en este espacio para alguien que esté, por ejemplo, involucrado en un proyecto de esta envergadura o alguien que esté pensando en, bueno, yo cómo articulo los instrumentos archivísticos con los instrumentos de gestión de información pública? Listo, yo quiero arrancar esa respuesta. Para los que no sepan, pues contando que hay una guía
para elaboración de los instrumentos de gestión de información pública, que a mí me ha servido demasiado. Es una guía en la que los conceptos se aclaran para que también desde el inicio arranquemos nosotros de pronto como líderes del proyecto, como participantes en el proyecto, teniendo claro qué es un activo de información, qué es la información confidencial, cuáles artículos, por ejemplo, de la norma me orientan en la calificación de esa información. Y esa guía es muy práctica, es muy pragmática realmente para nosotros, pero resulta que cuando nos enfrentamos a la realidad hay cosas que no están ahí y que pues la realidad de cada institución es absolutamente diferente. Entonces, yo iniciaría recomendando la conformación de un equipo interdisciplinario y analizando el contexto, analizando casi que la madurez de la organización en temas de gestión de información en general. No solamente estoy haciendo referencia al tema de la gestión archivística, de la administración del archivo, sino en realidad ese nivel de madurez en temas, por ejemplo, del gobierno de datos, de la identificación de datos maestros, de la implantación de sistemas de información. Entonces, ese análisis del contexto es absolutamente necesario para entender cómo tenemos que estructurar un proyecto o una iniciativa asociada al diseño de información pública. Entonces, arrancamos quizás desde las tablas de retención documental. Es una guía demasiado buena para la construcción de los instrumentos de gestión de información pública. Sí las tenemos, pero si no las tenemos, entonces lo que hacemos también es la conformación de unas mesas de trabajo, hacemos llamados, por ejemplo, a los responsables de la producción documental, algo muy parecido a lo que se hace desde tablas de retención, y empezamos a identificar unas categorías de información. Desde mi experiencia, hacerlo por tipo documental o por expediente es mucho más complejo, y digamos que para iniciar y poder avanzar como en ese tema o en ese proceso, yo me iría pensándolo a nivel de agrupaciones documentales, pero también de conjuntos de datos, porque entonces no solamente nos enfoquemos en lo que está en el papel o en lo que está como información no estructurada, sino que en las organizaciones pues también tenemos ya demasiadas bases de datos que también constituyen un activo de información. Como recomendación también concretar desde el primer momento el alcance. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a verificar todo el tema de en la 27001, entonces ahí nos dicen, venga, que también es un activo todo el hardware y el software que tiene la organización, incluso puede ser considerado como un activo de información la persona, el empleado. Si nos vamos a revisar el catálogo de componentes de información de MINTIC, del Ministerio de TI, entonces también hay otros elementos que aparecen nuevos, diferentes a los que están en la 1712 del 2014, y eso puede generar mucha confusión si empezamos un proyecto o una iniciativa sin tener claro cuál va a ser nuestro. Entonces yo recomiendo iniciar con la identificación de los activos de información a partir de categorías documentales y de conjuntos de datos, que de alguna manera es más práctico, puede ser más simple reconocer en un primer momento, y luego pues a medida que el proyecto va avanzando vamos ampliando también esa capacidad y vamos incluyendo aspectos nuevos. Entonces eso es para mí elemental, tener en cuenta que necesitamos analizar el contexto, que necesitamos en ese análisis del contexto entender la madurez de la organización en temas de gestión de información, que necesitamos un equipo interdisciplinario y que se requiere tener mucha claridad en relación con el alcance de la iniciativa. Nati, gracias. Y bueno, ahí mencionaste un equipo interdisciplinario que es muy importante porque pues somos los humanos los que finalmente operamos las cosas y hacemos que las cosas pasen. Entonces, ¿quiénes son esos actores clave en la organización para ese diseño de implementación? Listo, claro.
Neji, antes de responder esa pregunta, porque creo que se me escapó Sí. un asunto ahí relevante para incorporar en esa metodología, y es el tema de la sensibilización, la socialización y toda la transformación cultural en la que nosotros necesitamos trabajar previo a la salida en vivo de un proyecto de este tipo. A mí particularmente me han hecho mucho la pregunta de cuál es el beneficio que yo obtengo. O sea, como mira, sí, voy a participar, te entrego esto, voy a los espacios que tú tienes programados para el levantamiento de esta información, pero ¿cuál es mi beneficio? O sea, el resultado y toda la entiendo, o sea, ahí del tiempo que yo voy a entregar, pues dime cuál es el beneficio que voy a tener. Entonces, súper importante antes de eso también, entendiendo ese contexto, planear muy bien el tema de transformación cultural, el tema de la sensibilización con las personas, pero enfocados en que la gente sepa de manera puntual cuál es el beneficio que obtiene, porque resulta que eso se nos olvida mucho y empezamos a decir, cumplimiento normativo. Sí, va. Entonces la gente no se conecta tanto con eso y sabemos que para nosotros como archivistas, pues quiero enfocarme aquí en Colombia, la norma es nuestra espada, nos ayuda a gestionar un montón de cosas, pero cuando yo voy y le digo a las demás personas que participan en un proceso diferente, voy a decir, por ejemplo, a alguien mmm, que específicamente está contratado para, no sé, para diseñar unos planos, cuando hoy le hablo de la norma, el interés va a ser casi que nulo. Y dicen, pues me daría. Entonces es también reconstruir nuestro discurso y ser muy concretos en torno a cuál es el beneficio que el otro obtiene del diseño y la implementación de estos instrumentos. Entonces, eso como para cerrar la pregunta anterior. Y respecto a los actores claves que sí o sí tienen que participar en una iniciativa de este tipo, tengo varios acá y que además los he venido casi que aprendiendo pues con la experiencia, y es que sí o sí pues necesitamos estar las personas de gestión documental, pero también la persona o el representante relacionado con tema de protección de datos personales, el experto, ¿cierto? O el agente de protección de datos personales de la institución. Personal jurídico es absolutamente necesario como parte de ese equipo. Eh, el de riesgos, la persona de riesgos, porque también nos ayuda a articular mucho del acceso a la información y la transparencia con las metodologías de riesgos de la organización. Necesitamos la persona o el representante de la dependencia de transformación digital. Y si en nuestros casos transformación digital está como una dependencia independiente de TI, pues que me ha pasado, esos son dos invitados absolutamente relevantes. Estos serían para mí los que les acabo de mencionar como el equipo base de trabajo. Y por supuesto que en muchos casos, y me lo ha dicho la experiencia, hemos tenido que llamar otros actores que de pronto no aparecen ahí tan claros como para iniciar, pero que dependiendo también el contexto y lo que se esté evaluando, lo que se esté construyendo, pues vamos a necesitar una participación menor, pero necesaria de otras dependencias. Es el caso de comunicaciones, que uno muchas veces se centra en lo técnico, pero se olvida que, por ejemplo, necesitamos estar todo el tiempo fortaleciendo ese plan de comunicaciones. Las personas de talento humano también muchas veces necesarias en este tipo de iniciativas, pero digamos que como equipo base, entonces ahí podemos iniciar e ir levantando la mano y llamando a esos otros actores que se necesitan para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Sino que ahí depende pues en qué fase se encuentren, ¿cierto? Van a haber unos más relevantes para una fase que para la otra, entonces es tener esa capacidad de hacerlo. Y bueno, Nati, digamos que estás hablando también pensándolo en una entidad que pueda tener todos esos cargos definidos, pero también hay, por ejemplo, alcaldías muy pequeñitas
que no tienen una persona encargada de datos personales, por ejemplo, ¿cierto? De transformación digital, sino que es el mismo de TI haciendo varias cosas y todo esto. Entonces, Es digamos que cierto. aquí lo importante también es dejar claro que las personas responsables dentro de cada institución de unos temas específicos, no importa si es una persona responsable de tres cosas, pues debe hacer parte de esto porque se van a tomar decisiones relacionadas pues con la información, ¿cierto? Y con las responsabilidades que ellos mismos tienen. Entonces, y bueno, y obviamente talento humano y comunicaciones, como lo mencionaste, que la sensibilización es muy importante, ellos son actores claves para llegar a muchas voces dentro de la organización y de hecho también de cara a los usuarios, que a veces pueden ser, en la mayoría de los casos, personas externas, porque pues tenemos los usuarios internos como los empleados y bueno, los contratistas que depende cómo se ubiquen y también muchos usuarios externos que son los ciudadanos del común, que pueden ser, bueno, de diferentes tipos esos usuarios externos y aprovecho este espacio para hacer una cuña porque vamos a tener también un conversatorio con una profesora para hablar de estudio de usuarios, entonces ahí ampliamos un poco el tema de estudio de usuarios y también hay un conversatorio ya próximo a publicarse del profesor Zapata, quien era director de la AGN, cuando salió esta ley de transparencia en Colombia, entonces también en la perspectiva de qué pensaba, digamos que institucionalmente de orden nacional, cuando se sancionó esta ley, qué era lo que se pensaba con la formulación o la obligatoriedad, mejor dicho, de realizar estos instrumentos archivísticos, ¿cierto? Y cómo ha sido 10 años después toda esa implementación y todo lo que ha pasado, y pues tú eres una de las que ha tenido experiencia en ese campo, entonces qué bueno que estés acá compartiéndonos esto. Bueno, ya para terminar, entonces la última pregunta es, ¿por qué todo esto es importante articularlo con la gestión documental? Y por ejemplo, en este caso, pues Natalia es archivista, está encargada de esto. Es una pregunta que me hacen mucho los estudiantes de la maestría porque es el curso que yo acompaño y es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del archivista? ¿Es del área de atención al ciudadano? ¿O es del abogado? Porque es que el abogado es el que tiene que decir información clasificada reservada. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con tu experiencia, uno, esa responsabilidad directa de quién debe ser, o pues de acuerdo con lo que has visto. Y dos, ¿por qué el archivista está ahí involucrado y esto cómo se articula realmente con la gestión documental? Ese tema de la responsabilidad tan debatido. Sí. Realmente es muy importante esa pregunta porque la hemos analizado recientemente mucho. Entonces, pensando en lo que decías ahorita de puede ser una alcaldía más pequeña, una entidad más pequeña, creo que en general todas, independientemente del tamaño, tienen unos manuales de funciones, ¿cierto? Tienen unas obligaciones documentadas oficialmente, que ese para mí es también uno de los elementos más importantes y es que cuando hagamos parte de una iniciativa de este tipo, pues entonces también sepamos que eso tiene impacto en funciones, que eso tiene impacto en documentos del proceso, en instructivos, manuales, guías, bueno, y todo lo demás que se escriba en la institución para aclarar el cómo funciona, ¿cierto? Porque si los hacemos, pero no dejamos documentado quién lo coordina, cómo se hace, pues al final entonces si somos consultores nos vamos y a los 2 meses ya los instrumentos no sabemos cómo usarlos. Y si somos empleados, pues igual, pasa exactamente igual. Entonces, muy importante que en el marco de ese proyecto, de esa construcción de los instrumentos de gestión de información pública, también determinemos si hay que hacer ajustes sobre responsabilidades de las dependencias, si es necesario actualizar guías, instructivos o manuales de la organización para que quede muy claro quién es el responsable de qué. Porque ahí entonces lo tengo que decir y esto es una responsabilidad compartida que involucra unos actores que tendrían como ese rol de coordinación y aquí el llamado sería para gestión, para jurídica y para la dependencia que tenga el rol de vigilancia o auditoría o control del cumplimiento normativo, pero que también implica el compromiso, la responsabilidad de todas las dependencias, porque al final mi llamado es, venga, gestión documental, que usted no tiene que estar yendo
todos los días o cada semana las dependencias a preguntar si hay cambios en sus activos de información, sino que realmente cada uno como productor de información o cada dependencia es también responsable de reportar los cambios en sus activos de información, los cambios en la normatividad, pues que regula su acceso. Entonces aquí también es como muy una recomendación a que sea un tema autogestionable. Es decir, yo, por ejemplo, desde una dependencia que se llama talento humano, evidencio la producción de un activo de información nuevo, entonces tengo que tener muy claro a quién llamo para reportar o a través de qué sistema, que ahí es cuando empezamos a meter tema de tecnología, reporto ese cambio o esa novedad entonces en mis activos de información y de ahí en adelante pues que se haga el trámite de revisión, validación jurídica y actualización pues finalmente de los instrumentos. Entonces es una responsabilidad compartida, pero que tiene que quedar documentada siempre para que los instrumentos se puedan mantener en el tiempo. Porque si ahorita les decía, ojo que el tema normativo nos puede ayudar mucho para justificar unos recursos o un tema de formulación de un proyecto, no nos ayuda tanto para temas de sensibilización y menos nos ayuda cuando simplemente el otro no entiende cuál es su responsabilidad o cuál es su participación. Y no nos olvidemos que estos instrumentos se hacen con un propósito, no solo es hacerlos, porque también cuando nos pegamos de lo normativo, entonces simplemente los hacemos y los dejamos publicados, pero nadie los usa, pero no funcionan, pero no agregan valor. Entonces ahí llegan también elementos que como archivistas hemos visto, estudiamos o conocemos, que son, por ejemplo, los estudios de usuarios de la información. Entonces, ¿quiénes son mis usuarios? ¿Qué información necesito? Y realmente cómo los habilito a esos usuarios para que tengan toda la capacidad de utilizar estas herramientas, estos instrumentos para facilitar el acceso a la información. Entonces eso empieza ahí a articularse con la gestión documental, Neji, que es tu pregunta, y empiezo con ese tema de la formación de usuarios. Reconocer quiénes son mis usuarios y saber o apoyar, sentirnos responsables del apoyo a esa formación y capacitación de los usuarios, pues realmente para que los instrumentos de información pública y los instrumentos archivísticos tengan vida, que puedan ser utilizados y que al final cumplan su propósito, que no es más que acceder a la información. Garantizar ese acceso, sí. Garantizar ese acceso a la información. Cuando hablamos entonces también de articulación, podríamos utilizar en muchos casos, por ejemplo, el proceso de elaboración de las tablas de retención documental como base para la construcción de los instrumentos de gestión de información pública, utilizando, por ejemplo, la encuesta de producción documental, alimentándola con unos datos, unas preguntas adicionales y que esas preguntas nos permitan construir el registro de activos de información y luego, por ejemplo, a partir de las fichas de valoración documental, pues entonces allí también determinar esa normatividad que restringe el acceso a esa información que estamos valorando, ¿cierto? Miren que ahí ya desde un tema de tablas de retención documental recogemos necesaria para construir instrumentos de gestión de información pública, siempre pues que esto sea planeado desde el principio, que lo organicemos antes de la encuesta, pues porque definitivamente hay campos o hay elementos adicionales entre un instrumento y el otro. Si resulta que ya hicimos tablas, es que ya están recién hechas y publicadas, pues lo que hacemos es que tomamos como insumo esas tablas y todos los documentos que hay alrededor de ellas y identificamos qué es lo adicional que necesitamos conocer para entonces volvernos a poner en contacto con el usuario y recolectar la demás información que haga falta para la construcción de estos instrumentos. Es complejo muchas veces llamar a una dependencia y es lo que no se recomienda. Me ha pasado y no lo recomiendo y es
que llamamos para hacer tablas de retención documental. Entonces las personas disponen mucho de su tiempo en sentarse con nosotros, en responder unas encuestas, en solucionar inquietudes. Y a los 3 meses, por otro equipo diferente, pero en la misma empresa, los llaman a decir instrumentos de gestión de información pública. Entonces, como que la primera alarma de la gente es, esto no es lo mismo, me está preguntando prácticamente lo mismo, eso lo respondí hace 2 meses, esto me está quitando mucho tiempo. Entonces, es también nosotros como desde la organización estratégicamente organizamos las encuestas, organizamos la ficha de valoración, adecuamos los inventarios para que eso sea un insumo que tomemos para la construcción de los instrumentos de gestión de información pública. Y digamos que ahí también minimizamos el impacto de la dedicación que se requiere, del tiempo de dedicación de las otras dependencias en estos instrumentos. Entonces ahí es como veo la forma, como nos articulamos. Insisto, entendiendo que esto no es un proceso exclusivo de gestión documental, sino que requerimos ese apoyo de los procesos y que siempre ese apoyo o esas responsabilidades estén claramente documentadas. Y ahí, bueno, el tema de la interdisciplinariedad lo volviste a tocar, el tema de dejar los responsables claramente identificados y el de optimizar los recursos, entre esos el tiempo, que es uno de los recursos de hecho más valiosos, y es estratégicamente pensar. Entonces yo creo que esta invitación también, eso nos lleva, mejor dicho, y nos invita a que como archivistas no nos veamos aislados con nuestros propios procesos por allá en un archivo solitos, haciendo nuestras cositas, sino que realmente nos sentemos en una mesa de trabajo estratégica, porque la información es transversal y por lo tanto es estratégica en la organización, sentarnos con esos otros actores y poder decir, listo, usted necesita esto, yo necesito esto, entonces con esta metodología los dos obtenemos el insumo que requerimos y podemos construir los instrumentos o productos o lo que sea, pues, que cada una de las áreas. Y de hecho aquí estamos hablando solamente en el tema de gestión de instrumentos de la gestión pública porque es, digamos que, el tema de ese conversatorio, pero lo mismo pasa con las áreas de calidad, o sea, con las áreas de tecnología, por ejemplo, con el tema de las bases de datos y todo esto, nosotros podemos estratégicamente optimizar esos esfuerzos con los otros compañeros de trabajo que estén haciendo otro tipo de cosas donde esté involucrada información. Entonces yo creo que aquí el mensaje es muy claro, Nati, por esto, y para, pues, para lograr finalmente garantizar el acceso a la información, que es lo que nos debe interesar y es lo que debe primar en este tipo de proyectos. Yo se lo digo mucho a los estudiantes, si usted está haciendo unas tablas de retención, un inventario, un PGD, puede valer una cantidad de plata, puede tener el super PGD, pero si eso no va a garantizar el acceso oportuno a la información por parte de los usuarios internos o externos, con las condiciones que vimos ahorita de información clasificada y reservada, estamos perdiendo el tiempo. Listo, todo tiene que llevar a eso. Hasta los ganchos legajadores que yo estoy utilizando tienen que garantizar la conservación, la organización para acceder a la información. O sea, todo lo que yo haga es para acceder a la información o garantizar ese acceso oportuno a la información. Nati, bueno, yo creo que nos diste mucha información por hoy, muy interesante. Obviamente tenías que estar en este espacio, yo te llevaba mucho tiempo detrás de ti y bueno, por fin se pudo dar. Entonces, muchísimas gracias realmente por estar acá. Lo aprecio muchísimo. Sé que para muchas personas que están pensando en este tipo de proyectos o que quieren aprender más sobre esto, le diste mucha información clave. Obviamente cada uno tiene que hacer sus propias investigaciones con los manuales y todo que el mismo Archivo General de la Nación o el Departamento, perdón, la Secretaría de Transparencia, bueno, las diferentes entidades que están enfocadas como a todo el tema del cumplimiento de la ley de transparencia, pues realmente digamos que tienen ya muchos elementos allí públicos donde podemos tomar. De todos modos, yo voy a dejar en la cajita de descripción de este video los datos donde te puedan contactar pues en tu LinkedIn o bueno, cualquier red social donde estés, por si de pronto alguien quiere obtener una asesoría por parte tuya, una consultoría o algo, pues que si estás abierta a eso también lo puedas hacer. Muchísimas gracias. Listo, Neji, muchas gracias a ti por la invitación.